¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos. Esto es 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. En esta oportunidad nos hemos trasladado hasta el Polideportivo Máximo Viloria. Estamos frente al gimnasio de boxeo de este complejo polideportivo porque vamos a estar conversando con un personaje referente en un área importantísima del quehacer humano, en esta oportunidad del deporte y más concretamente del boxeo. Vamos a estar conociendo más de la hoja de vida de Naudi Pastor Piñero Velázquez, mejor conocido como Naudi Piñero, boxeador, medallista, quien representó a Venezuela en múltiples eventos y de eso vamos a estar conversando en el transcurso de estos 60 minutos con José Luis Yepes. Bienvenido, Naudi, a 60 minutos por Promar Televisión. Bueno, gracias por esta oportunidad que me regalan, pues vamos a decir así, porque de verdad uno se siente como olvidado, sí. Y de verdad quiero darle las gracias a ustedes por darme esta oportunidad después de expresar lo que yo fui en el boxeo, mis sacrificios, mis logros, que como boxeador que a la edad de 15 años pues ya estaba ya en una selección nacional y, y ganarme un viaje a México, ganándole a Jovito Rengifo, a Jesús Esparragosa, unos hombres, porque yo apenas era un niño. Y bueno, logré viajar para México, no me querían llevar, pero tuve que ganarle 3 veces a Jovito, que era el más fuerte. Y bueno, viajé para México y en México me tocó pelear nada menos y nada más que con Wilfredo Gómez de Puerto Rico, Que un después fue campeón mundial. campeón mundial y dio 32 nocaos defendiendo su título. Bueno, ahí les dejo eso. No me pudo noquear porque le jugué vivo, pero le quería asesinar. Así es, bueno, pero más adelante vamos a estar conociendo sobre eso porque obviamente si quisiéramos hacer una síntesis tendríamos que decir que Naudi Piñero pues fue 3 veces campeón nacional, estuvo también como subcampeón en el evento Guantes de Oro en Estados Unidos en el año 76. Es bueno también recordar que estuvo presente también en la Copa de los Reyes en Tailandia, fue 3 veces al cinturón de oro en 1977. Estuvo en el Mundial de Polonia también, en los Panamericanos de Puerto Rico, donde precisamente logró esta medalla de plata que ustedes ven allí. Se dice fácil, pero no todo el mundo. Son o sea, son privilegiados quienes tienen una medalla de plata de unos Juegos Panamericanos y estuvo a punto de ser el abanderado de Venezuela en unos Juegos Olímpicos, pero de eso lo haremos más adelante también porque, bueno, razones familiares pues le impidieron cumplir con ese certamen donde iba a ser, reitero, el abanderado, porque precisamente porque los numeritos daban a que iba seguro o tenía muchas probabilidades de ser medallista olímpico también. Naudi, pero vamos a comenzar hablando de las raíces. Hablemos dónde, cuándo nace Naudi Piñero, quiénes fueron sus padres, a qué se dedicaban, cómo se llamaban, cuántos hijos en ese hogar. Bueno, yo nací el 22 de agosto de 1957 aquí en Barquisimeto y me meto a boxear a la edad de 14 años. Pero antes de eso, ¿quiénes son tus padres? Bueno, Pedro Vicente Piñero Ujú. y Juana Bautista Velázquez. ¿A qué se dedicaban ellos? Mi papá trabajaba ahí en malariología y mi mamá del hogar. ¿Cuántos hijos hubo en ese matrimonio? 9, 9. ¿Tú 9. eres cuál? Yo soy como el séptimo, Séptimo, ah, entre varones y hembras. varones y hembras, sí. Ah, ok. Bueno, y Mm, entonces, bueno, ¿Y dónde tenían la casa familiar? aquí donde es ahorita la Plaza Los Ilustres, ahí Ajá. en la 30 con 19 y 20, ahí está todavía la casa materna. ¿Qué recuerdas de ese Barquisimeto, en esa casa natal, de ese niño Naudi Piñero? ¿Qué recuerdas? Bueno, me recuerdo pues que ahí no existía Arca, no existía Nuevo Siglo, no existía la Piotamayo, eso era puro monte y cerro. Ujú. Y un niño ahí pues jugando metra, jugando trompo, levando papagayo, hasta que un día tenía un hermano también que, José Francisco Vargas, hermano por mamá, practicaba boxeo también y cada vez que iba a pelear en las arenas, me llamaba la atención, yo estaba pequeño, me llamaba la atención, me llamaba hasta que un día decidí pues ir al gimnasio, el Concordia, donde estaba Francisco Arévalo, mi entrenador, y Miguel Avendaño. Ahí me, Pero antes de eso,
ese niño a los 6, 7 años estudió primaria. Sí, 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 ¿dónde? sí, en la Costa Ortiz, Pablo Acosta Ortiz. Ahí saqué la primaria, después, Esos 6 años de primaria, ¿cuáles eran las materias que más fáciles se te hacían? ¿Cuáles eran las más difíciles? Y si recuerdas algún profesor o algún compañero de estudio de esa época de primaria, de primero a sexto sí. grado. Bueno, sí, conozco uno de apellido Ramírez, que después lo vi, se graduó de doctor. Yo, porque a mí desde pequeño mucho me gustó el boxeo y te voy a hablar claro, el estudio no le ponía mucho cuidado. Bueno, salgo de la primaria y empiezo a estudiar aquí en el Miguel José San, ¿Y eh, quedaba dónde? aquí cerca del Polideportivo, aquí, Ok. ajá. Entonces, pero ese mismo año quedo campeón nacional, ganándole ese poco también porque yo era un niño, ese poco de viejo, como Ángel Pacheco, Jesús Carraucán, le gané el campeonato nacional. Y entonces estoy estudiando aquí en la Miguel José San y me mandan a llamar de Caracas, de la Federación de Boxeo, que hay un chequeo para México. Y bueno, y agarré mi macundale y me fui con Manuel Terán y Pastor Silva para allá. Bueno, y entonces me gané mi viajecito y de ahí me quedé en la selección hasta el 80 Ok. viajando. Naudi, pero antes de llegar allá, bueno, me decía que te gustaba jugar como todo niño, pues Claro, trompo, sí, metra, sí. con tus compañeros de estudio, no te gustaba mucho el estudio formal, No me te llamaba gustaba. más la atención el Sí, boxeo, sí, porque claro, veías a tu hermano sí, sí, y de alguna manera lo veías como un ejemplo a sí, seguir, sí, ¿no? sí. Ahora, Naudi, ¿sí recuerdas cuál fue esa primera aproximación con el boxeo? O sea, esa primera vez que viste un combate de boxeo, ¿qué sentiste? Porque algo tiene que haber ocurrido que quedó ese gusanito ahí, pues. Sí, no, y también que antes existía mucho el caciquismo en los barrios, ¿me entiendes? Ah, okey. Entonces, por eso que antes habían muchos boxeadores. Yo me acuerdo que en la selección nacional cuando yo estaba, habían como 7 eslarenses, porque existía mucho el caciquismo en los barrios, y entonces uno para no dejarse, uno se iba para el gimnasio. Y hay unos que practicaban era para pelear callejero, y por lo menos a mí me gustó como boxeador, ¿me entiendes? Y aparte de eso me defendía en la escuela y en las calles, ¿me entiendes? Pero ya al ver que cuando uno sabe ya que uno es boxeador, ya hay un respeto. Claro. Te tocó incluso, digamos, con una playa de atletas que destacaron en otras categorías. Por ejemplo, más o menos en esos años también estaba Alfredo Pérez, ¿no? No, Alfredo Pérez es para mí uno de los mejores boxeadores que ha votado Venezuela y el mundo. Alfredo Pérez, yo me recuerdo, bueno, en ese viaje que tuvimos en México en el 73, bueno, quedó campeón centroamericano en México, ganándole al cubano, no recuerdo, Douglas Rodríguez, el cubano, muy bueno. Y Alfredo Pérez, los cubanos no tenían vida con Alfredo Pérez, un desplazamiento, un boxeo muy técnico. Y así más o menos empecé a pelear yo, copiándome de él y me dio resultado. ¿Tú comenzaste en qué categoría? Empezó Gallo, Peso gallo. 54 kilos. Ok. Ah, ¿Ya tenías ese como peso natural o fueron los entrenadores que te llevaron a eso? tenía el peso natural. Yo pesaba 52,900 y el peso gallo es hasta 54. Entonces, y peso mosca 51 que estaba ahí. Entonces me metieron en 54. Después llegó a la selección, ahí empecé a comer bien y empecé a hacer 57 kilos, que peso pluma. Antes de llegar allá, Naudi, bueno, comenzaste a asistir al gimnasio La Concordia. Ajá. Allí, ¿quiénes tuvieron las primeras palabras contigo de decirte, mira muchacho, tú tienes actitud, pero tienes que tener disciplina, tienes que venir Sí. tales y tales días, tales horas, porque ese talento hay que pulirlo? Bueno, el mismo viejo Arévalo y Miguel Avendaño, cuando me vieron a mí, a mi hermano, a William, nos dedicaron mucho tiempo y cuando salimos al guanteo, pues ya uno ya no le tenía miedo a los golpes, uno de barrio, no le tenía miedo a los golpes, hasta con Alfredo guanteé, sí, porque a mí me gustaba era guantear con gente que sabía más, pues, ¿me entiendes? Para ir puliendo Fogueándose. y fogueándome. Sí, guanteé con Alfredo Pérez, lo admiro demasiado, Alfredo Pérez. Esa es una gloria deportiva de Venezuela y el mundo. Ah, Naudi. Entonces, esos primeros entrenadores te dijeron que había potencial, Había ¿verdad? talento, sí. Y ¿tú recuerdas cuándo te convocaron para el primer combate serio, pues no sé, a 3 asaltos o lo que fuera? Sí, me recuerdo, bueno, me recuerdo que en esos tiempos hacían intercambio con el batallón Piar, que estaba Nectalí Hernández.
todos los viernes traían, yo tenía ya aquí 14, ya iba a cumplir 15. Y bueno, con un militar ahí le gané, sí, le gané decisión ahí. Inteligente, porque yo estaba muy chamaquito y esos soldados, imagínate, fuertes, y entonces vivo, le pegaba 2 golpes, 3 golpes y lo agarraba y así me lo llevaba, hasta que aprendí a agarrar fuerza y aprendí a boxear mejor. Ajá, pero cuando tú comienzas ya a tomar más en serio el boxeo, ¿eso contó con el apoyo familiar o hubo primero cierta resistencia por parte de tu mamá o de tu papá? No, sí, ya yo estaba metido ya ahí en el, en el boxeo, y a mí nadie me lo iba, nadie estaba enfocado en el boxeo. Que por eso que cuando me llaman para Caracas, al chequeo, mi mamá y los estudios, yo me voy, y así fue. Y me fui para Caracas, pues, con Ok. sacrificio, y me gané mi viaje. Qué bueno, vamos a seguir conociendo más acerca de la vida del boxeador Naudi Piñero, así que no se aparten de nuestra sintonía. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy hablando más acerca de el boxeador Naudi Piñero. Y nos decía él pues que se inició de muy joven, asistiendo al gimnasio Concordia, luego lo comienzan ya a ver, digamos, a, a verle potencial para llevarlo, para hacerlo federado. Háblanos de cómo recibiste esa noticia de que te iban a dar una oportunidad y que ya te ibas a poner como que los pantalones largos de salir de Barquisimeto y comenzar a representar ya a nivel nacional. Bueno, ese, cuando a uno lo llaman de la federación a una selección nacional, ya es porque también le ven a uno potencial. Y ahí es donde uno debe entregar todo. Pues primero yo tengo mucha disciplina. Es más, yo duré como, yo era, como te dije, niño, un año duré entrenando sin perder un día. Semana Santa, Carnaval, diciembre, sábado, domingo. Eso era entrenando trote en la calle, y yo creo que eso me favoreció mucho. ¿Tú recuerdas dónde estabas o qué estabas haciendo cuando por primera vez te enteraste de que te iban a llevar para Caracas? Estaba estudiando, y me llegó la carta de la federación. Y entonces, bueno, ahí fue cuando decidí hablar con mi mamá, y no le gustó mucho, pero igualito yo, sí, me fui con Manuel Terán, te vuelvo a repetir, con Manuel Terán, Pastor Silva, ya llegamos, y entonces bajamos al desayuno, y bueno, yo no hice poco de comida, y tú sabes la situación de antes, ay, Ujú. entonces, bueno, aquí no me va a sacar nadie, dije yo, comiendo bien, y así fue, no me sacó nadie, peleando con puros hombres, y yo era un niño, 15 años. En ese primer viaje de Caracas, bueno, ya tú conocías Caracas o no la No, conocías, no, no. no, no, no ¿Cómo me. fue ver la capital de la República? Bueno, yo me recuerdo que por lo menos, Pedro Rojas, que Dios lo tenga en la gloria, un cumanés boxeador, eso me cargaban de la mano, porque yo era un niño, me cargaban de la mano por Caracas, por el Silencio, paseándome, conociendo Caracas. Pedro Rojas, el mismo Alfredo Pérez, y ahí fui conociendo a Alfredo Lemos, fui conociendo y conociendo, bueno, hasta que me adapté allá, viviera en Caracas prácticamente Estamos después, hablando de la Caracas de qué año? del 73 en adelante. 73. Naudi, bueno, en Caracas, ¿qué te correspondió hacer? ¿Te asignaron algunos combates? Cuéntanos qué fue lo que ocurrió. Bueno, en Caracas, eso es allá, eso es como un trabajo. Ya a las 5, a las 11 de la mañana en el gimnasio, entrenamiento, preparador físico, preparación física, y en la tarde el trote. Todos los días, todos los días, todos los días. Y chequeo médico, tu médico allá a la pata, todo el de odontólogo, tenía todas esas facultades El ahí. nutricionista, todo. Y todo ahí o sea, que no provocaba venirse para acá, para Barquisimeto. Ujú. Estaba ya tranquilo, tranquilo. Después de ese primer llamado a Caracas, ¿qué siguió? Bueno, ya cuando le gano a Jovito y a los clavos que habían ahí en el peso gallo, bueno, pasó a ser uno de los clavos también, de los 54 kilos, de la selección fija ahí, fija. Una selección que por lo menos, para un viaje, si no estaba yo, viajaban ellos, pero si estaba yo, primero era yo, ¿entiendes?
¿Ya te habían dicho tus entrenadores que habían esas posibilidades o fue para algo sorpresivo? No, sí, me habían dicho ya y los entrenadores hablaban conmigo. Ellos también que cuando me veían en los guanteos, porque yo no pegaba muy duro, pero el boxeo, y allá aprendí más a boxear. Eh, Pasaba, pegaba, no pegaba duro, pero cada ratico daba donde mismo, Marcar punto. marca puntos, sí, que es lo importante. Entonces, ellos mismos comentaban, bueno, ese muchachito no moja, pero empapa. Y así le fui ganando a todos. Después salté al peso pluma, que le gané a Orlando Bastida de San Cristóbal, también clavo. A Esparragosa le gané 3 veces también, que era el mejor de esos tiempos. Y Antonio, Antonio que, Esparragosa, que sí. luego fue campeón mundial. Y le defendió el título 7 veces. Ese le abrí las puertas para que fuera campeón del mundo. Porque yo salté a profesional y yo estaba en Caracas y él también había saltado a profesional, pero nunca se acercó por Caracas porque sabía que iba a enfrentarse conmigo. Entonces, como te digo, yo me vine para Barquisimeto y no sé qué pasó, que no me provocó irme más para Caracas. Entonces, él se acercó en Caracas y ahí fue donde empezó él a echar para adelante, Tú me dijiste que te fuiste en qué año para Caracas? en el 73. En el 73, pero en ese mismo año tuviste un campeonato nacional Sí, sí, aquí en en Barquisimeto. O Barquisimeto. sea que para que ¿Cómo fue ese primer campeonato ese nacional? primer campeonato nacional estuvo aquí en Barquisimeto. ¿Cómo fue? ¿A quiénes te enfrentaste? ¿Cuántos Bueno, combates? le gané 3 combates, 2 combates. Le gané a, ya te voy a decir, a Jesús Carraucán de Monaga y Ángel Pacheco de Miranda. 2 clavos también. Y yo con 15 años. Y ellos por supuesto, más viejos. Pacheco 20 y pico de años y Carraucán también. Bueno, ahí es donde, pero si retrocedemos un poquito, Ujú. que te voy a una anécdota aquí, sabes que cuando yo estamos concentrados para el campeonato nacional en el 73, estamos concentrados en el IND, que ahorita es Fundela, ahí estamos concentrados la selección de Lara, pero llega la selección de Venezuela al IND también a entrenar con nosotros. Y entonces, bueno, yo alegre porque yo veo a Jovito, veo a loco Luis Beltrán Rodríguez, Alfredo Lemo, Alfredo Pérez, que yo lo había visto por la televisión, yo estaba muchachito. Y entonces alegre yo con ellos. Y entonces llega Avendaño y Arevalo y me dicen, bueno, vas a debutar en AA. Yo le digo, sí, bueno, sí está bien, digo yo. Sí va, voy a pelear con uno de la selección. Sí va, yo, carajito. Y entonces averiguo y veo con Santana Mayora. Bueno, y le veo ese hombre los brazos y bueno, entonces le pregunto a Alfredo Pérez, Alfredo, ¿qué tal es ese muchacho? Me dice, mira, tenés que cuidarte de un cross de derecha que lo lanza muy duro, pero yo estaba nuevecito también, tenía 18 peleas, 18 peleas invicto. Bueno, entonces eso fue en el estadio. Entonces subo a pelear con Santana Mayora. Bueno, en el primer round efectivo me clavó el cross de derecha aquí, que caí con los pies cruzados para atrás y me daba vuelta la cintura y miraba para arriba y estrellita y me paro y eso me andaba era mareado por todo el ring y me están contando, pero entonces el referee lo que dice 7, me cuenta hasta 7, entonces sería Dios mismo ahí, que es nuevecito y me pregunta que cómo me llamo, que en Rabam. Total que le digo todo bien, pues. Entonces sigo peleando. Bueno, me metió un peleón yo con ese muchacho. Un peleón de hombre, que los perdí. Le levantan la mano a él, pero entonces los entrenadores me ponen la vista. En el momento me ponen la vista. Es cuando quedo campeón nacional, que estoy estudiando y me mandan a llamar de una vez para Caracas. Sí. Una anécdota muy bonita, porque en esos tiempos uno de niño peleaba, no le importaba la edad, 15 años, 16 años, peleaba con 25, 18, 20, 30, y sin embargo, pues yo le daba la talla. Eso fue en el año En el 73, tu 73, primer campeonato nacional. nacional. Luego de ese primer campeonato nacional que viene. Bueno, viene, como te dije, viene la selección ahí, me enfoqué más en la selección ahí. Ahí me terminaron de preparar bien los entrenadores como Decio Escobar, Castillo, Eleazar Castillo.
muy buenos entrenadores, eso le veían un errorcito a uno que bajaba la mano, me llamaban a la oficina, me ponían un Betamax ahí para que vean la grabación, ve cómo baja la mano, ponían un par de guantes aquí para mantener las manos arriba, pues me sirvió demasiado, pelear punta de pie, mover la cintura, no hay que defenderse con las puras manos ni los pies, hay que defenderse con la cintura, paso adelante, paso atrás. El boxeo, mucha gente dice que es para bruto, pero el boxeo es para gente inteligente. Pegar y no dejarse pegar, gente inteligente. Sino que lo digan Casu Clay, Sugar Ray y Bueno, Leonard. eso es lo mejor del mundo, lo mejor del mundo. Sí, Y ahí se retiraron y, bueno, Dios lo tenga en la gloria de Casu Clay, pero Leonard intacto y peleó con los mejores del mundo. así es. Y a veces también hace falta ese coraje, por ejemplo, como el que demostraba Roberto Manuel Piedra Durán, que si bien no tenía la técnica de un Sugar Ray Leonard, pero tenía ese aguante que lo hizo Bueno, célebre, ¿no? todo eso hay que, al boxeo hay que unírselo. En el 75 me toca ir también con Alfredo Pérez para el Centroamericano y el Caribe en Guatemala. En el Centroamericano, subo a pelear con uno de Costa Rica. El entrenador es Juan Rivas, un viejito, ya estaba viejo ya. Hagamos algo, Naudi. Vamos a hacer una pausa que me está haciendo señal aquí Ok. Carlos Guerra. Me gustaría que comenzamos en la próxima parte precisamente con la anécdota de ese primer centroamericano, ¿cierto? Segundo centroamericano. Ok, vamos al corte y regresaremos con mucho más. Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conociendo más de Naudi Piñero, boxeador, medallista venezolano, medalla de plata, además también. Quisiéramos en esta parte conversar, Naudi, hemos dejado pendiente tu experiencia en esos centroamericanos. Ah, bueno, Del 75, creo. 75, eso en Guatemala. Entonces, eh, subo a pelear con uno de Costa Rica. Y entonces, bueno, el primer round, pues peleando bien con el de Costa Rica, suena la campana en el segundo round. Bueno, me dan el agua, el profesor Juan Rivas, y suena la campana y él no me mete el protector de boca. Bueno, yo cuando veo que el peleador está arriba mío, que me toque salir a pelear. No pregunté por el protector de boca porque el profesor no, fue irresponsable, pues. Claro, ya no había Ajá, tiempo. ya no había tiempo, ok. Entonces, bueno, salgo a pelear. Nos damos lo caemos allá a golpe, en eso yo me tira un golpe él y yo bajo, en lo que bajo viene un opelcado de derecha y me lo pega en la mandíbula, ¿vale? Me dolió mucho, me lo pega en la mandíbula. Bueno, sigo peleando, me dolió, no le hice mucha mente al golpe, como de costumbre. Sigo peleando, suena la campana para el tercer round y entonces el mismo profesor me da agua. En lo que me da agua, boto es una bocará de sangre. Boto mucha sangre espesa. Y entonces yo le digo, me duele mucho la mandíbula, le digo yo al mismo. Me dice, paro la pelea. Yo, como estoy bravo con él, porque el golpe fue por él, porque con el protector uno amortigua el golpe. Entonces, no pare nada, le dije yo, pero bravo. Y suena la campana y bueno, y empiezo a moverme, a boxear más o menos, porque me dolía mucho la mandíbula. Y empiezo a boxear, pa. Termino mi pelea de pie y la decisión, bueno, pierdo la pelea, pues. Entonces, bajo del ring y les vuelvo a decir, me duele mucho la mandíbula. Y entonces me llevaban al seguro, allá en Guatemala me llevan al seguro, me hacen una radiografía. Bueno, resulta fractura del maxilar izquierdo. 8 días hospitalizado y 6 meses con frenillo y comiendo sopa. Después, bueno, después que cumplo mi cuestión de recuperación, sigo entrenando normalito, sigo entrenando y poniendo más y más y más. Bueno, quedé campeón cinturón de los llanos y vuelvo otra vez y vuelvo a remontar y me vuelve a llamar a la selección. Y ahí empecé otra vez a reponerme y ahí empecé a retomar mi sitio en la selección nacional, porque ellos pensaban que yo con ese golpe ya me había acabado, que si me tocaban por la mandíbula me lo iban a volver a fracturar o me iban a caer. Y total que, bueno, la cosa fue al contrario.
Así es. Y fíjate que apenas ya en el 76 te corresponde ir a representar a Venezuela en el certamen Guantes de Oro en Estados Unidos. Háblanos sobre eso. Bueno, en el Guante de Oro en Estados Unidos, sí, ahí peleé con uno, estaba representando a, de Puerto Rico, me acuerdo de Rafael Calderón, cuando está en la selección, yo estaba en una selección permanente Ok, prácticamente, y los viajes que salían, si yo no estaba, viajaba el ok. segundo. Ciclo olímpico también. Ajá, Ujú. exacto, si yo no estaba, viajaba el segundo, que era Jóbito, Ok. y estaba un tercero, y así pues, entonces llego y peleo con Rafael Calderón y le gano a Rafael Calderón. Eso fue en Miami. Vamos a Carolina del Norte y le gano ahí no me acuerdo el nombre del americano. Y de ahí lo vamos a Washington y por la medalla de oro y ahí pierdo la medalla de oro en Washington. Quedaste subcampeón Subcampeón, sí. en ese Sí, certamen. sí. ¿Y ese mismo año 76 cumpliste algún otro compromiso o pasaste ya al año 77 donde vas para Rumania? Rumania. De verdad, no recuerdo mucho, pero tú sabes que a veces antes, antes esa selección de Venezuela, de boxeo, en un año hacíamos muchos viajes. Claro, Y, los caballos eran y- Venezuela, Cuba, México, ¿no? y bueno, por Cuba estaba Teófilo Stevenson, Sí. Rolando Garbey, ¿ah? Emilio Correa, Adolfo Horta, Ángel Herrera, puro clavo. Y bueno, y uno tenía que toparse con esa gente, pero el que, como yo te digo, el papá de los cubanos se llama Alfredo Pérez. Ese Claro. no tenía Pero padrote. además siempre, Venezuela siempre asistía al Geraldo Córdoba Cardín allá Sí, en La sí, Habana, yo porque estuve 2 veces en siempre de hecho a los cubanos les gustaba foguearse con los venezolanos, porque sí, obviamente eran como que los más duros antes sí, de ir sí, sí, al sí. ciclo olímpico, En ¿no? ese tiempo, sí, en ese tiempo Venezuela tenía una selección que te voy a hablar que de todos los que saltaron al profesional fueron campeones del mundo. Así es. Oronó, Obel Mejía, Israel Contreras, todos fueron campeones del mundo. En ese mismo año, entonces, 76, quedaste en los Guantes de Oro subcampeón en Estados Unidos, ¿verdad? Ah, El siguiente año, 77, bueno, vas al Cinturón de Oro en Rumania. en Rumania, ¿Cómo sí. te fue? Ahí pasé, gané la primera pelea y perdí la segunda. Ok. Sí. 3 veces estuviste en ese certamen. 3 veces, sí, no pude traer medalla, no Ujú. pude traer medalla. Pero era también uno de los eventos No, más llamativos del sí, boxeo sí, aficionado a nivel sí, mundial, ¿no? sí, sí, no, tremendo, tremendo certamen, eso tremendo certamen de muchos clavos también. Ahí te tocó ir incluso con Alfredo Pérez. Sí, Ujú. bueno, Alfredo Pérez y el difunto Matecoco, Dios lo tenga en la gloria, Wilmen Rivero, Así es. sí, estuve 3 veces viajando. Y bueno, fuiste también entonces a un mundial en Polonia En en Polonia. Bueno, fuimos, 1978. fuimos los tres mejores de Venezuela. ¿Quiénes Tú, eran? tú te imaginas, Alfredo Pérez, Nelson Rodríguez de Margarita y Naudi Piñero, mi persona. Bueno, y me le metí de tercero y peleé con un soviético que desde el primer round hasta el tercer round le di golpe, Ujú. y bueno, sentí que le gané fácil, pues y botando sangre por la boca, botando sangre por la nariz, y yo confiado no, pues, sino que le di golpe por todos lados. Pero en lo que van a dar la decisión, le levantan la mano al soviético. Ujú. Entonces empezaron a tirar botellas para arriba del ring, tirar hielo, tirar cosas ahí. Y entonces yo sorprendido, que yo no dije nada, pues. Eh, Cuando salgo para la calle, hacía comprar cosas ahí, la gente se me acercaba y me besaba y me levantaba la mano. Y entonces allá estaba un polaco que fue entrenador en Maracaibo. Y entonces él estaba ahí. Y entonces yo le pregunté, ¿por qué la gente está así conmigo? Me dice, no, lo que pasa es que ese soviético ha sido 3 veces campeón del mundo y usted se lo ganó fácil. Y le levantaron la mano a él. Pero sin embargo te trajiste una medalla de bronce. Sí, me traje bronce de allá, me traje bronce. ¿Tú recuerdas lo que sentiste en tu primer viaje internacional? Claro, mire, es más, te voy a decir, eh, ese fue bueno para México, eso
primero nos concentramos en ahí donde pega mucho frío, porque México es frío, aquí en Caracas. En la Eh, Colonia Tovar. no, ahí en el donde está, bueno, ahí pues donde pega mucho frío ahí San en Antonio Caracas. de los Ajá, Altos, por por ahí. ahí. Los Entonces, Teques. en Los Teques. Entonces, entonces no, va a viajar para México. Y entonces con Neto Sánchez, cónchale, entonces poca gente, jugamos softball, ahí pues estamos en la policía de allá, en Los Teques. Ahí, o sea, frío, fuerte, ahí salíamos a entrenar. Y entonces pensando que iba a viajar alegre, contento, y yo de barrio, y bueno, contento, y no dormía, pues no dormía cuando mi primer viajecito, entonces llegamos a México, ahí llegamos a México, y bueno, llegamos a la villa, el Sedón, donde quedó campeón olímpico Morochito Rodríguez, ahí a esa villa. Ahí llegamos y salgo peleando con Wilfredo Gómez, que no lo conozco, no lo conozco. Y entonces, bueno, subí al ring y eso parecía que me iba a desmayar, hermano. Cuando nombran Wilfredo Gómez, bueno, eso sí iba a caer, ese Ignacio ahí. Y entonces, eh, nos dan a chocar las manos ahí y el referee habla con nosotros, chocamos. Bueno, cuando nos chocamos las manos, el hombre me da así, parece que me iba a tirar para el otro lado. Bueno, imagínate cómo me puse yo, primera pelea internacional, Primero que se le de Venezuela, ¿no? asustado, asustado, que las piernas, yo me iba como a desmayar, yo me iba como a desmayar. Y entonces, bueno, salí peleando con ese hombre que no lo conocía. Entonces, empezamos ahí el primer round y el hombre buscándome para meterme a la derecha para fulminarme. Yo ya tenía 16 años. Empezamos ahí, empiezo a moverme y a llavearle, a moverme y a agarrarme y a llavear porque me quería ir a matar. Y empiezo ahí para el primer round, segundo, tercer round. Me ganó. Ok, le levantaron la mano. Yo dije a llorar, me bajé llorando del ring porque, bueno, viajar tan lejos, perder así, superior a mí. Y entonces lo veo que va a pelea con el cubano Orlando Martínez. Yo estoy abajo. Bueno, lo metió en una esquina y le metió dos palos abajo, que Orlando Martínez quedó privado, fulminado. Después va con el mexicano, Daniel Zaragoza, campeón del mundo también. Dos palos abajo y lo reventó también. Entonces yo me di el alma. Bueno, si yo salí barato, dije, claro. Yo salí barato. 16 años y pelear con ese animal, porque es un animal ese hombre. Y cuando saltó a profesional se mató a todo el mundo. Bueno, le ganó a Jovito Rengifo por nocao y le ganó a Pacheco también por nocao. Y bueno, y ahí yo salí vivo. Al menos no me noqueó. Perdí, pero no me noqueó. Sí, Así es. sí. Bueno, ¿tú recuerdas que después entonces tuviste que ir digamos, cuál fue ese siguiente compromiso importante que cumpliste luego de esos centroamericanos digamos, con donde estabas agarrando más experiencia todavía? Sí, bueno, poco a poco agarrando experiencia y en eso, como te digo, en, en ese tiempo, existía mucho fogueo, tanto nacional como internacional. Eso de que el viaje que tú dices que tuvimos en Tailandia, ese fue un viaje de 102 días. Esa es la Copa de los Reyes. Ajá, la Copa, tuvimos en Dinamarca, tuvimos en Rumania, tuvimos en España, de ciento, y íbamos allá al Mundial. Eso en el 78, ¿no? En el 78, sí, señor, en el 78. Copa de los Reyes en Tailandia. En Bueno, vamos a Tailandia. hacer una pausa, Naudi. Al retorno conoceremos más acerca de Naudi Piñero, boxeador, medallista venezolano, gloria del deporte. Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con el boxeador Naudi Piñero. Naudi, así llegan entonces en el año 1979 los Juegos Panamericanos de Puerto Rico. Cuéntanos, ¿cómo fue, digamos, la preparación previa a ese certamen y cómo fue la participación? Bueno, igualmente concentrados en Caracas, mucho fogueo por otros países, tuvimos fogueo en México, tuvimos fogueo en Alemania, tuvimos fogueo en Panamá y tuvimos 6 meses concentrados en lo que llaman en los Caracas. Ahí tuvimos 6 meses concentrados. Y bueno, ya cuando salimos para allá, para Puerto Rico, ya
íbamos era con unas condiciones óptimas, pues, y se pudo demostrar, pues, logrando yo mi medalla de plata, el cual me hicieron muchas promesas, hermano, y todavía la estoy esperando. Ah, pero ¿contra quiénes te enfrentaste para hacer posible tener esa medalla de plata? ¿Y Okey. quién era tu entrenador de entonces? Sí, el entrenador que allá me subió allá en Puerto Rico, Eliazar Castillo. La primera pelea fue con un mexicano, de nombre Carlos González. eh, Le gané una decisión dividida 3-2, muy bueno el mexicano. No me dejaba pensar, no me dejaba hacer lo que yo quería y tuve que pelearlo también con artimaña, vivo, porque de lo contrario hubiese perdido. Después me tocó uno de Bahamas, Stephen Larrimore, de Bahamas. Ese sí le gané 5-0, le gané bien, por la medalla de bronce. La medalla de plata, con Felipe Orozco, de Colombia, que peleó por el título mundial, en los pesos superpluma. Y la final, que fue con, perdón, Felipe Orozco, con la medalla de plata, me da un cabezazo en el tercer round. Me da un cabezazo y entonces empiezo a botar mucha sangre. Y el referee, al ver que estoy botando sangre, pues llega aquel médico y para que me revise. En lo que me lleva aquel médico, yo miro el bongo, faltan 42 segundos, ya la pelea la tengo ganada, 46, 42 segundos para terminar la pelea. El médico es un médico mexicano, y en lo que me lleva que el médico, le pedí por favor, doctor, no me vaya a parar para la pelea, que la tengo ganada y faltan 42 segundos, por favor. El doctor pues me oyó y me manda a pelear de nuevo. Y entonces sigo peleando moviéndomele al colombiano. Por allá me vuelve a medio tocar la ceja, me vuelvo a bañar en sangre y me vuelven a jalar para que el doctor. Entonces miro el bongo de nuevo y faltan 12 segundos, ya la pelea casi terminada. Le vuelvo a suplicar al doctor que no me vaya para la pelea, que tengo asegurada mi medalla de plata. Y entonces así fue. El doctor mexicano me oyó y seguí peleando, pues sonó la campana y me levantaron la mano. Aseguré medalla de plata. Eso fue día jueves. El mismo día jueves me, me llevan y me cosen, me agarran 12 puntos en la ceja derecha y entreno el viernes, entreno para pelear el sábado con Bernard Taylor de los Estados Unidos. Bueno, el sábado me monto a pelear con Bernard Taylor, súper bueno, no se le veían las manos, un boxeo muy bonito, muy elegante. Y entonces en el primer round, pues volaron los puntos así. Y bueno, como ya estaba ya yo más sumiso, botando sangre también de la herida, y no tiene mucho golpe. Y sí, me ganó, ahí perdí la medalla de oro. Sin embargo, traerte una medalla de plata, que es esta que cargas acá, de esos Juegos Panamericanos, ¿qué representó para ti regresar con esa medalla de plata a tu patria? Bueno, eso es lo más bello que uno puede tener, y ir a un campeonato y traerse una medallita, aunque sea de bronce. En este caso Porque de plata. de plata, sí, porque vale el esfuerzo. Y para mí esta medalla tiene mucho valor. Se la muestro a mis hijos, a mis nietos, eh, que en el boxeo, pues, yo di mucho por Venezuela y por Barquisimeto. Y de verdad orgulloso, orgulloso de mi boxeo. Pude haber hecho más, llegar a pelear por un título mundial, pero bueno, las cosas las hace Dios. Sí, efectivamente en esos años era muy conocido, por ejemplo, producciones internacionales, Rafito Cedeño, que llevó al profesionalismo a varios boxeadores amateur y los llevó a ser campeones mundiales. Bueno, Coronó, Luis Lumumba estaba, Esparragosa, sí. Esparragosa, Betulio González, en fin, para usted de contar, pero también Ramiro Machado en la Asociación Mundial de Boxeo, o sea, que ve mucha presencia. ¿Cómo te llaman y cómo te convencen para hacer el salto al profesional y qué ocurrió allí?
Bueno, yo llego a Caracas y en el 80 llego a Caracas y digo, quiero pelear profesional, le digo a un museo, un portugués muy amigo mío, vale, que Dios me lo tenga en la gloria, Juancito, Joao Santana, que también está involucrado con el boxeo y me tenía mucha fe, tú vas a ser campeón del mundo, me decía. Y entonces, este, me llevó a un hotel allá y ya no quería ya más nada con la selección nacional. Yo dije, yo voy a saltar profesional. Y le dije, voy a saltar profesional. Lo visité un apartamento, voy a saltar profesional. Bueno, me dijo, me quedé en el hotel, en la mañanita ya me estaba buscando. Él me estaba buscando en su carro. Lo fuimos para el Hilton, allá donde estaba Rafito. Y bueno, y le firmé un contrato por 2 años a Rafito, que no se lo terminé, pero me llevaba muy bien encaminado. Ya estaba peleando ya 8 rounds, 10 rounds, me llevaba apurado porque él veía el potencial que tenía. Y ¿Cuántas peleas en el profesional? 6 peleas en profesional, 6 peleas invicto. Ok. Sí. Y pues y cada vez que íbamos a pelear, por lo menos William, también el hermano mío también, que tuvo mucho potencial, íbamos a pelear profesionales, eso la gente preguntaba y todavía pregunta por los hermanos Piñero allá en Caracas. Sí, de hecho se esperaba mucho tiempo que tú le ganabas a quienes después fueron campeones mundiales. Exactamente, yo peleé con Bernardo Piñango, que fue Ujú. campeón del mundo, y él se no quiso, él me ganó el campeonato, un campeonato nacional, y más nunca quiso pelear conmigo, rebajó a Gallo. Y Esparragosa, pues que le gané 3 veces, que fue, defendió el título 7 veces. Ujú. Naudi, y te casaste, cuéntanos Bueno, si formaste hogar, cuántos hijos. sí, de verdad sí, me casé cuando iba para las Olimpiadas y no pude asistir a las Olimpiadas. Y bueno, y Ese es tengo, cuando ibas a ser abanderado en las Olimpiadas de sí, Moscú. sí, las Olimpiadas de Moscú. Y de verdad, pues, 9 hijos, el cual me falleció la mayor me falleció hace como 2 años en Oriente, un infarto. Y bueno, un dolor que no, nunca se me va a quitar. Y tengo mis hijos grandes, Naudi Pastor, que es el mayor ahora, Carolina, Tatiana, Nalibé, este, Yolimar, Abraham David, Naudi David, ¿entiendes? Son que me quedaron 8. Y bueno, ahí estamos. Que Dios me los bendiga y ahí estamos para adelante. ¿Cuándo comenzaste tu transitar como entrenador para compartir esos conocimientos que adquiriste en pleno ring de boxeo? Esos conocimientos y yo era muy curioso en el boxeo. Yo era muy curioso. ¿Tú sabes por qué era muy curioso? Porque yo peleaba con gente más fuerte que yo. Entonces, a mí me gustaba era como pegar y no dejarme pegar, porque eran más fuertes que yo. Y lo aprendí perfectamente, el boxeo de pegar y no dejarse pegar. ¿Quiénes fueron tus principales referencias en el boxeo? Eso que tú veías y tú decías, este es un señor en el ring. Bueno, yo, me gustaba mucho, yo te iba a decir, Alfredo Pérez, yo todo el tiempo lo he admirado a Alfredo Pérez, a Ismael Alcia, también al mismo Alfredo Lemos, admiraba eso cuando peleaban en la selección nacional, Jovito Rengifo, que después me lo gané 3 veces también, a Jovito Rengifo me lo gané 3 veces, me gustaban como peleaba ellos, y bueno, y después me los gané, pues, aprendí más yo. Naudio, de no haber sido boxeador, ¿qué te hubiese gustado ser? Yo creo que si yo vuelvo a nacer, vuelvo a ser boxeador. Güey. Naudio, te hicieron muchas promesas como atleta y otras tantas como entrenador. De hecho, acá estamos frente al gimnasio en el polideportivo, donde, bueno, tienes más mística, vocación y disposición que herramientas con las cuales Claro, trabajar. sí. Sin embargo, siempre hay oportunidad de que quien esté escuchando o viendo esta entrevista pueda cumplir promesas y venir y suministrarte material para que puedas seguir formando más talentos, ¿no? Bueno, yo siempre he confiado en el gobernador Luis Reyes Reyes. Le voy a hacer un llamado para que se acerque aquí al gimnasio del Polideportivo para que vea cómo estamos trabajando, tiempo, años sin recibir un par de guantes, un saco, pero sin embargo no dejamos de trabajar, estamos cada día más temprano en el gimnasio, con ganas de trabajar. Bueno, yo sé que si el gobernador al ver este programa, yo sé que se va a acercar por aquí.
al alcalde también, que lo está haciendo muy bien. Le pedimos también que cualquiera colaboración para el gimnasio. Es más, el club de boxeo mío se llama Gobernación de Lara y no tengo una franela con, con que suban los muchachos a pelear, con el nombre de la gobernación, con que representar la gobernación. Eso es para que ustedes vean. Ok. Naudi, estamos llegando ya a la parte final del programa. Mirando a esa cámara, ¿cómo le gustaría que la gente recordara a Naudi Piñero? Bueno, los logros, que uno, el sacrificio. Yo creo que ahorita en el boxeo se ha tomado mucho egoísmo. Hay un yoísmo, un yoísmo. No reconocen a uno como lo que fue. Y si no reconocen ellos que son los dirigentes, que son los, los que mandan en el boxeo, bueno, uno no puede hacer nada. Pero de verdad es así. Eso de verdad da como tristeza, da tristeza, da tristeza. Pero bueno, ahí estamos. Gracias, Naudi, por abrirnos las puertas Gracias. de tu casa, tu segunda casa. No sé si es la primera, porque es de Ignacio. Aquí pasa muchas horas, 25 años aquí. 25 años aquí y muchas horas productivas aquí. Y además, pues, darnos a conocer más detalles acerca de tu vida, como gloria del deporte que eres y que tantas satisfacciones nos diste y nos has seguido dando ahora a través de los talentos que estás formando al Estado Lara. Muchas gracias por eso. Bueno, gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Es muy importante para mí eso que ustedes han hecho. Gracias, hermano. Y con estas declaraciones de Naudi Piñero, boxeador, nos tenemos que despedir ya en la cámara y la producción de Carlos Guerra. Será hasta un próximo 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión y nuestro canal de YouTube José Luis Yepes Rodríguez.